Amigos, un buen día para todos ustedes. Conexión exclusiva a través de www.erradioglobal.com para Latinoamérica, Colombia y el mundo. Hoy, en una entrevista especial con un personaje especial de la ciudad de Brooks. Pero antes de arrancar con esa entrevista, que yo sé que todos ustedes la están esperando, se conectan las emisoras Radio Global en el mundo en este momento. Colombia, Argentina, México, Canadá, Pakistán, en una sola señal a través de www.erradioglobal.com. Mi compañero Carlos Castillo, tiene usted la tarea exclusiva de hacer un translator impecable en esta entrevista. Bienvenido a estos micrófonos de Radio Global. Thank you so much, Nelson. Yeah, thank you so much. So we have the privilege to have here Mr. Mayor, and I think the first question before is, Mr. Mayor, as you know, English is our first language. Right. What is the right pronunciation of your last name? Right pronunciation. John Petrie. Yeah. John Petrie. John Okay, Petrie. Perfect. Pues así lo han escuchado. John Petrie es nuestro alcalde de la ciudad de Brooks, que está con nosotros en estos estudios. Mi estimado Carlos Castillo, dígale a nuestro alcalde querido que bienvenido a estos estudios. Yes, we have the honor of hosting a very special guest, Mayor Petrie. As Mayor of Brooks, Alberta, and for us it's a really privilege today. We're going to have a really beautiful interview today because we're going to go through many questions from your history, your how was your childhood, how you get into the politics, and to the many questions that will be amazing for the whole community because Brooks will be able to know more about you. Okay, yes. Yeah, looking forward to it. Pues estamos nosotros muy agradecidos de que haya sacado de su tiempo para estar en esta entrevista. Y yo quiero arrancar con la primera pregunta a nuestro mayor, y es, ¿de dónde es? ¿Dónde arranca su infancia? ¿Cómo comienza su infancia? Si la comienza aquí en Brooks directamente, o ¿desde dónde? ¿De dónde arranca nuestro alcalde? Okay, the first question, Mr. Mayor Petrie, is when actually start your childhood? So you start here in Brooks, or where did you start? I was born and raised in Drumheller, Alberta, and I often point out it was a mining town. My dad was an immigrant, like most people around Brooks. He came to Canada at a very young age. He didn't know the language. He was from Eastern Europe, or from the Austrian-Hungarian Empire. It was after he came in 1927, so he was pretty young. And then, but he didn't know the language. And then, as most of the immigrants now, you have to be sponsored. He was sponsored, worked on a farm in Manitoba, and at that time the coal mines were picking up business in Drumheller. So he moved from there to Drumheller, and he worked there most of his life. And there is where he met his wife, which was my mom. And she was the daughter of also immigrants, and that's sort of a trend in Canada here is most of us, except I guess for the indigenous people, are from somewhere else. And the interesting thing is, my wife's parents are also immigrants, and they came from Holland, and they came at a pretty young age too, and they also didn't know the language. And in all cases, they had to learn the language. But my father was German. My mom they spoke German from the farm. My mom's parents or my wife's parents were Dutch, but she knows very little Dutch, and I know very little German. There was no big push for our parents at that time for us to learn the language of their country. And I don't know why that was. And it was, we were made up in a mining community. So in the mining community of Drumheller, we were made up of a lot of different nationalities. And it's similar to what Brooks is today. The only difference is that, Drumheller, we were predominantly white. I guess maybe the darkest people would have been the Italians, but we were from Eastern European, so there wasn't, whereas Brooks now, they come from around the world, whereas we did too, or our parents did.
And they spoke different languages too. You know, the parents, it was, Hungarian, Yugoslavian, Italian, French, and so that was the difference. So I grew up in Drumheller, went to high school there, left when I was 18. I had an interest to get into radio. I always wanted to be a broadcaster. So I took a course, a short course. Ended up in Rosetown, Saskatchewan, worked in radio in Rosetown, Saskatchewan, then Yorkton, Saskatchewan. And then I got fed up with the business, moved to Calgary, worked a labor job, did some painting. And there was a job that opened up in Brooks in 1980. I moved to Brooks. I was on air. And then eventually from there, I did different things on air. I did news on air. I did sports on air. And then I became the morning show host. And then in a small market, you reach a peak on how much you can make. And so at that point there, I moved into sales, where you make more money and you can make a living out of it then. And I met my wife here, and we raised 2 boys here. And I think probably my interest in, and you probably asked me that about politics, but I'll maybe stop it there and I'll let you go there, just so I'm not rambling on so much. Bueno, adelante, señor. No, it was really interesting how your childhood just came from another cultures, another countries. You know, father from Germany. Austria. Austria. Your wife for Dutch is Holland. Right? Yeah. So it's good because at the end of the day, everybody of us came from another countries, and you perfectly said just the indigenous people is actually is here from Canada. Yeah. We're going to have another question, right, Nelson? Muy bien. Y vamos a la audiencia que está escuchando en español, a darle la información de lo que nuestro alcalde ha dicho. So as I said before, I'm going to translate a little bit just your previous answer para dejarle saber a la gente que nuestro alcalde de Brooks es básicamente tan inmigrante, se siente tan inmigrante como todos nosotros. Exacto. Viene de una familia que tiene orígenes por parte del padre de Alemania y por parte de la madre de Holanda. Y en esa época no había esa obligación de que ellos hablaran tanto el idioma de ellos como el inglés. Entonces se enfocaron solamente en el inglés. ¿Cierto? De otra forma, de pronto él hablara Dutch y también holandés y también hablara alemán. Pero esa fue, digamos, la forma en que crecieron. Luego, también nos contaba el alcalde que más adelante creció en la parte de Saskatchewan también, hizo su curso, porque siempre le llamó el mundo de la radio. Las comunicaciones, ¿no? Sí. Desde antes de los 18 años, él hizo su curso y luego ya en 1980, llega aquí a Brooks y entonces empieza a trabajar ya en el mundo de la radio en Brooks desde esa época y por eso es que decimos que son más de 40 años, 40 wow. years, more than 40 years en el mundo de la radio aquí en Canadá. Y yo creo que hay una pregunta básica y bien fuerte en este tema, y es ¿quién le inculcó a él los medios de comunicación? ¿Cómo conoció la radio? ¿Por medio de quién conoció la radio? Yeah, so the question is, Mayor, why or how you know about broadcasting, about radio? Who introduced you the idea? How the idea was born in your brain about that? Yeah, that's an interesting story because, you know, when I was really young, and I don't know how old I was at the time, my mother took me up to the radio station in Drumheller one Saturday morning, and I think I would have been 6 or 7. Do you want me to stop and you want to translate from there, or do you want me to continue? Yeah, that would be awesome. Yeah. Es una pregunta muy interesante porque él se acuerda que la mamá lo llevó a una estación de radio en Drumheller y pareciera que era como 6 o 7 años, tenía como 6 o 7 años de edad. Sí. Yeah. And then when I went up to the radio station, it was a Saturday morning, and they had a live band playing in the studio. Y entonces era un sábado de la mañana y en esa época tenía una banda en vivo en el estudio. So I was under the perception that that's where all the music came from, not realizing it was actually on
records. Y esa fue la percepción de él, porque él no se daba cuenta que realmente venía era de los discos. Yeah. But anyway, maybe that was the start of it. And then I was always fascinated by radio announcers and broadcasters, sports broadcasters, news broadcasters, and things like that. So that was my interest in radio there. Entonces se piensa que ese fue el inicio porque él estaba supremamente fascinado con el tema de cómo anunciaban las cosas, cómo decían las cosas. Okay. Y ahí es donde él cree que inicia, digamos, esa pasión en el mundo de la radio. Increíble, increíble. Y era lo que hablábamos en el lanzamiento de radio, cuando hace 40 años ya no utilizaban la tecnología que hoy está. Entonces, ¿cómo fue ese tránsito, para preguntarle a nuestro alcalde, de la radio antigua, análoga, a la radio ya digital? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo lo vivió? Yeah, in the launch, from Radio Global, so we actually spoke about that. So how was the radio 40 years ago? How was everything? And we actually showed the people the big tapes and how it was before. Yeah. So the question from our director here is, okay, Mr. Mayor, how was the transition between that kind of technology to the current technology? How would you describe that transition? Vast, because at one time you actually had disc jockeys that had to change records. You had two turntables. So you put one record on here, and then you queued another one up there, and that's where disc jockey came from. Okay, en la época de antes, entonces lo que existían era disc jockeys. Y esos disc jockeys tenían dos tornamesas. Cada tornamesa tenía su disco acá y su disco acá, y se suponía que cuando un disco terminaba, entonces empezaba el otro disco a funcionar, y esa era la tarea del disc jockey. Yeah, and so you would queue up, while the one song was playing, you would queue up the other song. And the queue up, that's where you put the needle right to where the start of the song was. Entonces, en el momento en que iba terminando un disco, ponía el needle, o sea, la aguja, en el momento preciso donde tenía que empezar la otra canción, y hacía el palme en la era todo manual. Claro. So compared to today, everything is digital. So radio stations just work on, and you don't need the disc. They still have disc jockeys, but you don't need as many anymore. Exactly. Because everything is what they call voice tracked. Exacto. Entonces, en el mundo de hoy ya todo es diferente. Ya no se necesitan ni siquiera muchos disc jockeys, porque todo ya viene en la tecnología del voice track. Es el, claro. Entonces es completamente diferente de hoy en día. Es más tecnológico, más digital. Yeah. New technology and whatever. On that. So that's the big difference, where you basically had to, as an on-air broadcaster, you manually had to run your show. Now it can run electronically. Yeah. So, Mr. Mayor, the question basically is, in those 40 years, what is the most iconic things that you saw in the transition part? So little by little, how was the change to the old to the new? Two things. One, as the change went on, you needed less staff. So we used to have, I think, even in Brooks here, 11 staff members in Brooks, but now I think they're down to about 4. So that's the biggest change. With technology, it reduced the amount of staff. But at the other end, the technology, we're able to have more radio stations. For that time when I started, there was only one radio station here. I think one in Medicine Hat, just maybe 2 in Lethbridge. But so most of the communities are able to have more radio stations. So that's the difference with the technology on that. So. Sí, la transición fue interesante porque antes se necesitaban muchas más personas que estuvieran trabajando ahí. Entonces, por ejemplo, de 11 personas se bajó solamente a 4 personas. Y también se dio la ventaja de que una sola radio que había en esa época vino después más estaciones de radio, y también abrieron en Medicine Hat y otras ciudades. Muy bien. Quisiéramos saber en este momento cómo se conforma el núcleo familiar de nuestro alcalde. ¿Cómo se conforma y dónde conoció a su esposa, si la tiene? Me imagino que actualmente es casado. So Mayor, the next question is just basically we'd like to know how's your nuclear family,
nuclear family, your wife, where is she from, how you met her. Okay. That is interesting question. She's probably not going to like the way I tell the story, but it doesn't really matter. I often, she was actually from around the Brooks area. Her family farms in the area. But I often tell people, and she doesn't like this too much here, but we met the old-fashioned way in the bar. Okay, so ella, pues el mayor dice que el alcalde dice que de pronto ya no le va a gustar mucho que la gente sepa la historia, pero ella es de aquí, de Brooks, sí. de Brooks, y él dice que él conoció a ella en una forma, como decimos, muy enchapada a la antigua, old fashion, ¿no? Yeah. Y él la conoció en un bar. No. Yeah, we've been married for 33 years. Él ha estado casado por 33 años. 33 and años. 2 boys we have, Tiene dos hijos. Dos hijos. Muy bien. En estos 33 años de casado, ¿cuál ha sido su mayor desafío? Para que aquí lo escucha mucha gente, muchas familias que vivimos en Brooks, pero en el núcleo familiar, ¿cuál ha sido ese desafío tan grande que a él le ha tocado llevar adelante? Mr. Mayor, in these 33 years, what has been the most challenge, the most difficult challenge of your marriage? You know, sometimes we have some kind of challenge in our family. You know, I'm really fortunate because I have a wonderful. I got married a little bit later in life. I was older. You could, if you want to translate. Él dice que él es muy afortunado en la vida. Primero que todo, pues él se casó ya un poquitico tarde. No se casó joven. Entonces, él se casó tarde en su matrimonio. Yeah, so I mean, I still get along well with my wife. Always have. She can sort of have her independence. She can have her, friends. I have my friends. I would go play slow pitch or hockey or like the sports. There was no ever qualms about that. We travel well together. I think the biggest challenge is probably sometimes is being a parent and raising kids. In regards to the relationship, the mayor wife and husband, let's say, so they would like to prefer that she gonna have her freedom. No, estoy hablando, sorry. Yeah. Okay, so básicamente la idea es que él prefiere con la esposa siempre dejarla que tenga su libertad. Una libertad que él también asume, entonces él va con los amigos, jugar hockey, jugar los deportes que él quiere. Yeah. Ella también va con las amigas y juega o hace lo que tiene que hacer con las amigas, entonces se maneja una independencia, pero viajan juntos. Yeah. Okay. ¿no? Entonces viajan juntos y él considera que el desafío más grande es ya en el rol de ser padre. Yeah. En el rol de ser padre, en el parenting role. Parenting, yeah. I think that's the biggest challenge. But in the end, I have 2 wonderful boys. They always been wonderful. But raising kids, is always a challenge, though. Yeah. Pero al final del día él tiene 2 hijos y son excelentes muchachos y ¿es a boy or girl? Or? 2 boys. 2 boys. 2 muchachos y realmente él está muy satisfecho con la vida porque realmente él ve que son muchachos que, pues es decir, son buenos muchachos y él se siente muy satisfecho como padre. Y aquí viene la pregunta que uno quisiera que los hijos siguieran los gustos de uno. Uno es amante a la radio, a los shows, al entretenimiento. ¿Sus hijos adoptarán ese legado? So this question is a beautiful question just because he would like to know that when we are doing some kind of hobbies, let's say, or anything that we like, we always have in mind that we would like our kids do the same thing. So do you think, Mayor, that your kids will be have the chance to work in radio or politics or things like that? What do you think about that? My one son, he was in radio. And I got him into radio when he's 26 now, but when he was about 13 years old. El hijo de older one.
No, the younger one. The younger, el hijo menor, empezó en la radio desde los 13 años. Wow. Yeah. And just to explain the story, I was the manager of the radio station. Y él era el gerente de la radio estación. We were broadcasting Brooks Bandits hockey, and we needed an operator back at the radio station Y él, como era el manager, to play the commercials, during the game. Exacto, y como era el gerente, entonces necesitaban un operador que hiciera rodar los comerciales durante el juego. Ya. Yeah. And the regular guys at the station didn't want to do that because they would be working on a Friday or Saturday night. Oh, que los empleados regulares no les gustaba hacer eso. Ya. Porque esas cosas les tocaba hacerlo los sábados en la noche. Ajá. So I got my son involved in that, and because of the most kids they know technology, so it was easy to train him. Exacto, entonces ahí fue cuando él vio la oportunidad de involucrar al hijo en eso, y como siempre, pues los muchachos tienen una facilidad gigante para la tecnología, y él aprende muy rápido. Claro. Yeah, and so he went to school and got his certificate in broadcasting, and he worked in different radio stations. He worked in Vanderhoof, Drumheller, came back to Brooks for a while, came home, and then in Medicine Hat. Entonces él va a la escuela y ya va para la certificación de la radio. Sí, correcto. Y entonces ha trabajado en varias estaciones, en Drumheller, en Back to Brooks and then Medicine Hat. En Medicine Hat. Él regresa a Brooks y también en Medicine Hat. Pues muy bien, muy bien. Yeah, and now he's given that up. And he's going back to school for film and movie production. Entonces ahorita ya como que va a hacer una parada ahí, pero se va para la escuela a estudiar producción y filmación. Wow. Yeah, Wow. yeah. And my other son, he has his class 1, but he is just in a military school now, getting his basic military training. So to be in the Canadian military. Perfect. The older one, yeah. El hijo mayor está en la academia militar, está enfocado en el ejército canadiense. Yeah. Ok, ¿nuestro alcalde está tranquilo porque su hijo va a seguir el legado de la radio? So we can say that you are really peace of mind because you were able to give a legacy in terms of the radio. And that was never my intention. No. Eso nunca fue la intención. No. I, as any parent, I wanted my kids to grow up to be a lawyer or a doctor. Como todos los papás, él de pronto quería que sus hijos fueran abogados, médicos. Sí. So, anyway, So I guess maybe a little bit of a legacy, but no, yeah. Pero sí, es decir, de pronto un poco de legacy, pero sí. Yeah. Sí. As my mother-in-law says, everybody eventually finds their way. Y como dice la suegra del alcalde, pues al fin del día todo el mundo encuentra su camino. Claro. Yeah. Muy bien. ¿Cómo hace un hombre de radio para empezarle a gustar la política? ¿En qué momento empieza a enamorarse de la política? So, how radio man like you were involved in radio, full-time radio. Yeah. How started that moment, and do you think, okay, I really would like to become a politician? So how was that idea in your mind? I'll give you a little background story on politics. And I was in grade 6, and this is a funny story. And I don't know, it wasn't, they had an election in class. And I'll pause it in segments here. So él va a dar una especie como de recorrido qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que cuando él estaba en grado 6, había unas elecciones. Yeah. Anyway, I saw the president of the class and the vice president of the class get elected on how they looked. Y él vio cómo el presidente de la casa y el vicepresidente de la casa cómo fueron elegidos por lo como se veían. Now, I wrote a speech about that we shouldn't be electing people on that premise. And then I was running for the position of secretary. I didn't want the position of secretary, but I didn't necessarily like the way people were elected, even back then. And everybody, I remember the class applauding, and I got elected as secretary. That was my first foray into politics. Pero él
él trajo un discurso y fue que básicamente no se debería de hacer eso bajo esa premisa, ¿no? Y entonces después de eso él fue elegido como secretario. Yeah. I was always interested in the news. My dad always read the paper every day, and then in the evening, I'd always watch the evening news. And so that was my first interest in news, and I guess maybe because news is politics, and that's how I got. Yeah. That's how my interest at a young age started. Y entonces desde muy joven él escuchaba muchísimo la radio. Your father also Read. Yeah, he read the paper every day. Yeah, read yeah. the paper every day. Y él cree que de todas maneras lo que es las noticias y la política están como muy conectadas. Muy unidas. Muy unidas, sí. Yeah. Yeah, the big swing probably was when I was in radio. I was a news reporter, and I would cover Brooks Council and other political meetings in town. Aquí la clave fue que cuando él estaba trabajando en la radio de Brooks, él era el que se encargaba de las noticias y sobre todo del cubrimiento de toda la agenda del Consejo Municipal. Claro. Exacto. Claro. So when I ran for council, and this is years later, I probably knew more about the happenings of what happened at municipal politics more than a lot of other people. I knew what MPC was, Subdivision Appeal Board, what the different committees were, and on and on. So I had a good knowledge of the background of municipal politics going into it. Entonces aquí viene la gran diferencia, porque cuando él empieza ya a hacer su campaña para concejal, claro, él conocía muchísimo de qué era el consejo, cómo trabajaba el consejo, cómo funcionaba, y entonces ahí es donde él cree que le llevaba a la delantera a muchísima gente que estaban también haciendo campañas, pero que no tenían el conocimiento que era. Claro, le llegaba toda la información a él. And of course, you have all the information before that when you run for the campaign. Right, yeah. Correcto, Yeah. ok. Ya, sí, llegaba toda la información primero y por eso tuve la oportunidad de hacer una campaña mucho más fácil. En nuestros países, o hablando exactamente de Colombia, se hace una publicidad como cuando un político se va a lanzar, que en las calles ponen pancartas, publicidad, en la radio, en todos lados, y se elige por unos votos, o por el que saque la mayoría de votos, ese queda alcalde de la ciudad. ¿Se maneja igual en Brooks esa estrategia? So in Colombia we have the system is a democracy system, but the politician used to make a propaganda and big signs on the street, and also the date of the election. Every people go to the election and vote. Yep. And vote. So it is basically the same thing here. Yeah, exactly the same. Yeah. You have an election day. Our municipal election is always every 4 years, and it's always the third Monday of October. Ya, eso es básicamente lo mismo, sí, correcto, se maneja de la misma manera. Y las elecciones para alcaldes son cada 4 años y es el tercer octubre. The third Monday of October of every 4 years. El tercer lunes del octubre cuando se cumpla el cuarto año. Yeah. Okay. Like I could look on the calendar, I would know when the next election is in October of 2025. Exacto. The next election la próxima elección será en octubre del 2025. Y él, pues claro, ya él sabe cuál es el día en donde termina su mandato y comienza el siguiente. Yeah. ¿Nuestro alcalde pertenece a algún grupo político? So, Mayor, the question is if you belong to any political party or how that works here in Brooks. No, you know what? Everybody works as an independent. In fact, we try to stay away from political parties at the municipal level. Okay, so no, aquí realmente todo el mundo él es independiente y él trata de estar muy retirado desde el nivel de ese mundo de la política. And the reason is we don't want to be a puppet to a party. Okay, y la razón es porque ellos no quieren ser un títere de la política. Yeah. Because if you belong to a party, you have to vote on their philosophies. Porque si usted pertenece a ese partido político, usted tiene que pertenecer a las filosofías de ese partido político. Yeah, because sometimes you're voting for something that is right-wing.
Porque algunas veces usted vota por alguien que es de la ala derecha. Yeah, and sometimes you're voting for something that might be more progressive or socialist or left wing. Y algunas veces vota por alguien que es más progresista, socialista o inclusive de la ala izquierda. Yeah, and you do it like personally, you do it on what you think is best for everybody. En cambio, cuando usted lo hace personalmente, usted realmente busca el bien general, Claro. que prima sobre el bien particular. El bien general está primero que todo. Ya. ¿Con cuántos votos salió electo nuestro alcalde en Brooks? So, with how many votes did you were elected? I can't remember it. I'd have to look it up, but I thought there was another counselor and I were running. I think I had 1,500 and he had about 1,000 or something like that. So it was about 1,500 to 1,000, yeah. Es alrededor, él lo recuerda muy bien, pero él cree que es entre 1,000 y 1,500 votos aquí en la ciudad de Brooks. Yeah. Muy bien. Yeah. Pues ya lo tenemos básicamente de alcalde, y aquí es donde ya viene el desafío mayor. Pero antes de entrar en los temas ya que nos competen, para preguntarle qué ha pasado en la alcaldía, ¿recibió propuestas de grupos políticos para aliarse a esos grupos antes de lanzarse como independiente? So the good thing is we already have you as mayor, which is good. And the question is, back then, did you receive any proposal for any political party back then when Nope. you were running? Nope. No, Nope. recibió absolutamente. No, I came up on my campaign as mayor. My plan was to come up with about 5 or 6 different ideas that I wanted for the community, and that's what I campaigned on. Él vino y empezó a hacer su campaña basado en 6 ideas específicas que tenía para proveerle a la ciudad de Brooks. Y eso fue lo que corrió su campaña. Muy bien. ¿Podemos recordar cuáles son esas 6 ideas? So are we able to tell community mayor what were the 6 ideas? No, I can't remember there's 6. Let me see if I can think of those ideas here. But I think number 1, economic development. Ya, la primera fue el desarrollo económico. That was one of the most important things. And then, secondly, I wanted to get money into arts, culture, and heritage. So, la otra fue empezar a conseguir dinero para todo lo que era el patrimonio, la cultura, el patrimonio histórico. Okay. Yeah, promotion of tourism. Y promocionar el turismo. With Lake Newell around here and Dinosaur Provincial Park. Yeah. Y lo que tiene que ver con el parque de los dinosaurios. Okay. Yeah, simple things as I wanted lighted pathways. Excuse me, sir. Maybe like a simple idea was lighted pathways. We have a good pathway system. I wanted those lighted so people could go on them in the evening. Oh, ok, so básicamente pathways, la infraestructura peatonal. Ok, que la hemos visto, Que la gente pudiera disfrutar caminando en las tardes. Okay. Muy Yeah, and then even another one like major signage out on the highway there too. Promoting that. There's a town here because we get about 3 million vehicles that go by on the Trans-Canada every year, and nobody really knows what the community looks like. I've often said, because we built this community on a desert, but because of irrigation, it looks beautiful inside. But if you're traveling through on the Trans-Canada on the outside, nobody really knows what we have on the inside. Otra de las cosas muy importantes que el alcalde quería era hacer unos avisos más grandes en el highway number 1. Number 1, la principal. Trans-Canada El principal. De Trans-Canada porque resulta que Brooks está creado en medio de un desierto. Pero la idea era que se aprovechara el flujo de 3 millones de carros, 3 millions a year. That go by. Yeah. Entonces son 3 millones de carros y él quería que realmente Brooks que la gente viera dónde era Brooks, cuando pasaran qué era Brooks. Entonces, dar a conocer más el pueblo desde esa infraestructura. Ok, muy bien. Y ya teniendo en cuenta estas 6 ideas que me parecen importantes, ¿cuántos contendores tuvo o rivales tuvo para la alcaldía de Brooks? ¿Con cuántos se enfrentó? So how many people actually went ran to the campaign? So how many people made campaign with you when you were running? There was 2 running for mayor.
Ya, dos corredores. Yeah. Okay. ¿Él era el tercero? So you were three with you, right? No, just two. Just two. Two general. Myself and the other, yeah. Okay, so Yeah. Él y otro. Yeah. Okay, dos. And for council, there was about 13. Y para el consejo eran como unas 13 personas que estaban corriendo para el consejo Yeah. municipal. How Okay. many councilors do we have? And there's 6, and the top 6 vote get in. Okay, y son 6 concejales. Yeah. Y lo que pasa es que todo el mundo votó por los concejales. Cogen los 6 concejales que cogieron más votos y ellos son los 6 concejales del pueblo Yeah. por ese periodo. The top 6 Okay. for council. Ha ganado la alcaldía de Brooks. ¿Qué pasa por su mente cuando se levanta y se encuentra con el gran desafío? Porque nuestro alcalde viene de la radio y está bien, recibía todas las noticias, recibía los informes, recibía de todo, pero ya encontrarse con que tiene una responsabilidad importante de enfrentarse a la comunidad. ¿Qué pasó por la mente en ese momento cuando se da cuenta que ya es el nuevo alcalde de Brooks? So in October 2021, you finally won. Yeah. You are mayor. Yeah. So how was your first day of mayor? How you feel? Well, I think that night you're giddy with excitement. Excitement, muy emocionado. Yeah. You're giddy with excitement, and you go in there, and you're still in the first week. It's a honeymoon because I mean everybody's congratulating you and doing those things. Que la primera semana es luna de miel. Yeah. Todo el mundo lo felicita, welcome to the- Yeah. Everybody's happy that first week. Yeah. So and then but you have chores to do right away because you're working with a new council. You have to set up the committees, and then you kind of go after that, and then you come up with a strategic plan and all that for your next 4 years. Y Yeah. después de la segunda semana, entonces ya tiene, como decimos, ajustar tuercas. ¿Por qué? Porque ya él tiene que enfrentar y trabajar con el consejo y tiene que empezar a hacer comités, Claro. tiene que empezar a hacer comités de trabajo y realmente hacer una estrategia de planeación para poder correr el pueblo. Entonces ya empieza el trabajo como tal. Yeah, and we also go on courses. Everybody has to go on a course to know what they can and cannot do as a municipal councillor. Bueno, y la ventaja es que ellos tienen que hacer unos cursos para que de todas maneras sepan qué es lo que tienen o lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. Entonces Correcto. ellos no están a ciegas tampoco. Ellos saben, ellos ya... ¿Hasta dónde llegan? Hasta dónde llegan. Yeah. Muy bien. ¿Fue duro ese empalme? Do you think was hard, really tough, the transition between the former mayor and yourself? So how was that? No, not at all. The former mayor was Barry Morishita. He's the one. He went on to become the leader of the Alberta Party, and he's the one that sort of encouraged me to run for mayor. No, no hay nada en absoluto. Fue buenísimo. No. No hubo ningún problema. Fue completamente Llevadero, fluido. Además, él fue el que lo impulsó, el que lo animó a él para que corriera para alcalde. Ya. Entonces, el antiguo alcalde, Morochita. Exacto. Ya, muy bien. Tiene muy buena química. Sí, hubo muy buena química y lo animó a él para que le dijera, para que corriera para alcalde. Muy bien. Y esa es la pregunta que todo ciudadano de algún pueblo quisiera saber. El alcalde, nuestro alcalde, duerme con su celular prendido las 24 horas con su celular prendido. Es decir, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana pasó un incidente, ¿lo llaman o espera hasta el próximo día? So this question is just about how do you sleep. So you actually sleep with your cell phone on, like on call, or you actually just turn it off and then wait for the next day? What happened? No, I don't sleep with the cell phone. I don't do that. No lo paga. But for the waking hours, I always, if somebody phones me at 10 o'clock at night and I'm awake, I'll answer it. Sí, bueno, para empezar, él no duerme con el teléfono. Él no duerme con el teléfono. Pero entre los días entre semana, si alguien llama a las 10 de la noche y él está despierto, él contesta. Yeah, Saturday or Sunday too, I'll answer it. Y sábado y domingo también contesta. Es decir, que no duerme con el teléfono. No duerme con el teléfono. Si pasa algo extraordinario en la noche, lo tendrá que atender la policía o lo tendrá que atender los bomberos o a quien le corresponda. So if something happened overnight, so the red department had to take care of it. So like for instance, an emergency, fire department, police or whatever. So
they should take care about that. Right? Well, they would, and yeah. I don't know how they would get a hold of me, whatever. Yeah, ellos deberían de hacer Da la eso. solución. And next day you're gonna realize what happened. Yeah, and you have to realize we do have a professional staff, to do those things too, until somebody, and I don't know a situation where the mayor would absolutely be needed unless there was some sort of evacuation of the community, and then they'd probably maybe just come to my house and wake me up. Sí, entonces lo que hay que tener en cuenta es que realmente hay gente muy profesional que está haciendo lo que tiene que estar haciendo, y él considera que realmente sería algo tanto así como una evacuación como del pueblo que amerite que de pronto digan, Mayor, son las 2 de la mañana y venimos a despertarlo, tenemos que irnos de aquí. Tomar una decisión. Algo así. And Algo así. yeah, they know where I live. They could come to my house. Exacto, porque ellos saben dónde vivo y todo, y ellos, si amerita la situación, ellos pueden ir a buscarlo. Podríamos decir que la ciudad está en completo orden y todo está bajo control. So we can say at this point, the city of Brooks is in order and under control. Yeah. And everything is okay. Yeah, I think you have to realize the mayor, the one that really runs the city is the CEO, the Chief Administrative Officer. Okay. I'm the chairman of the board. Okay, una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que el que corre la ciudad es el CEO. Yeah, CAO, Chief Administrative Officer. CAO. Yeah. CAO, Chief Administrator Officer. Esa es el oficial jefe de administración. Que es el que está pendiente. Que es el que realmente corre la ciudad. Okay. So that means that the mayor is actually The chairman of the board. del jefe de esa junta directa. Yeah. Okay. Yeah. Es una gran diferencia. Claro. We are not allowed, I'll give you an example. If somebody's complaining about a pothole, I cannot phone Public Works to tell them to fix that. Vamos a hacer un ejemplo. Okay, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, alguien se está haciendo una queja de un hueco en el andén, por ejemplo, Okay. él ni siquiera puede llamar a que lo arregle. Yeah, I have to go through, and same with the counselors, we all have to go through the CAO for the right chain of command, because you don't want the mayor doing that work out there, or we have to go through the proper channels. Entonces, Yeah. ni siquiera él ni los concejales pueden llegar y hacer algo, sino que tiene que seguirse una cadena de mando, una cadena de mando que realmente sean ellos los que hagan lo que tienen que hacer, pero ellos no lo deben hacer. Esa es la idea. So respect the command chain. Right, exactly, yeah. Muy bien, Yeah. muy bien. Nuestro mayor como alcalde, digamos que viene siendo como el padre del pueblo. So, ¿Siente él una presión por toda la gente que vive en este pueblo? ¿De pronto hay una presión en su espalda? ¿Eso lo siente como padre del pueblo? Porque debe verlo de esa magnitud. So can we say that because we think that maybe the mayor is like a father of this town, like a father of this town. Yeah. But how do you feel under so much pressure being in the mayor's seat, or how you feel about that? The mayor is the spokesman for the community. El alcalde es Yeah. ¿cómo se llama? El portavoz. El portavoz. Yeah, de la comunidad. and the Okay. voice of the community. Y la voz de la comunidad. No different than what I'm doing here. Yeah, I'm the voice of the community. I'm the voice of council. We can vote on something, even if I don't agree. And just to explain, I'm only one of 7 votes. Él es solamente uno de los 7 votos. I have no veto power. So él no tiene poder de veto. Yeah. Ok. And that's no different in Calgary or Edmonton. With the mayor of Calgary or Edmonton, they have no veto power. They could come up with an idea, and it could be turned down by their council. How you spell veto? Veto. 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 What it means? A veto would be that most people know American politics. Is the president, if Congress and the Senate came up with a plan and the president didn't like it, he could veto it or turn it down. Ya, el veto, es correcto. Claro. El veto, entonces veto, ya. Exacto, entonces el ejemplo que él da es que si por ejemplo el consejo no le gusta lo que el alcalde piensa,
pues no pueden vetar. No. Oh. So the dito should be like for everybody has to be in agreement. Well, in our council, 4 of the 7. That's the majority. That's the majority. Exacto, Yeah. esa es la mayoría, 4 de 7. Si 4 de 7 están de acuerdo, entonces el dito o el veto se arise, right? Right, yeah. And I'll give you, I might not agree with how council voted, but there's sort of a general rule that if they voted for it, even though I voted against it, I will back up their vote. Do you understand that? Like I will not go against. I can't go against them, whatever. But I have to back up the decision of a council. So let's say that as any decision here. Spanish. And for gracias. Yeah. So cuatro concejales están aquí. 4 concejales están aquí. Give me measure 1 second. So if 4 councilors they are disagree with anything that you are thinking. Yeah. Right? This is Dito here, right? Yeah. So that means as soon as they say, okay, Mayor, this is Dito because we don't like that idea. Right. Yeah. So what are you gonna do next? I have to go. I have to go along with them. You know, I've lost the vote, and I have to support them. Wow. Okay. Yeah. So entonces la idea es la siguiente: si 4 de los concejales, de los 7 concejales, 4 de ellos no están de acuerdo con cualquier idea del alcalde. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El alcalde tiene que estar de acuerdo con esa idea. O sea, con lo que ellos proponen solamente porque el consejo es la mayoría. Okay, the majority. Okay. The majority, and you have to support that. Y tiene que apoyarlos. And that's what democracy Así is. Está en desacuerdo, y eso es lo que es la democracia. Claro, qué bien. Aquí sí se ve bien planteada la democracia, ¿no? We say that here in Canada we can see very good way the democracy how it works. Well, it does. Yeah. Muy bien. ¿Existe la reelección en Canadá? There is a re-election here in Canada? The next municipal one is in 2 years. It's every 4 years, the municipal election. And are you able to be re-elected? Yeah. There's no term limits on councillors. Oh, ni siquiera No. tienen un límite. Él puede reelegirse, No. reelegirse. Yeah. Oh. So it's any period. So as long as he has energy to run and run, so he's gonna be apenas él puede correr lo que quiera, él puede correr todas las veces que quiera para alcalde. So no hay ni 1 ni 2 periodos ni 3, no, los que quiera. Los que quiera. No term limits. No term limit, no limited. Wow. No age limit, no term limit. Y no age limited, no límite de edad tampoco. ¿Y él está pensando en otros 4 años más después que termine este? So you are thinking about 4 more years? You know what? It's 2 years away, but I'll tell you what. I'm not going to make a decision. So Yeah, go ahead. So todavía faltan 2 años para llegar a ese momento, pero él realmente no va a tomar esta decisión hasta... Yeah, I won't make a decision until April of 2025. Hasta abril de 2025. Wow. Es decir que estamos hablando 6 months before... Yeah, and the reason is if I plan on running again... It still gives somebody else a chance to challenge me. Oh, okay. Y la razón es porque si él realmente planea hacer campaña otra vez, le da el chance a alguien que vaya realmente también a hacer campaña con las mismas condiciones. And if I don't run, y si él no corre, it gives somebody a chance to sort of build momentum for their campaign. Y si él no va a correr por esa campaña, entonces también le va a dar chance a alguien que vayan a correr por esa campaña, ¿no? Que digamos que tengan el tiempo para correr. O sea, es muy justo. Es muy justo. You don't have to do it that way, but I'll do it that way. Él no tiene que hacer eso, pero a él le parece muy justo. Muy democrático, además. Muy justo hacerlo. Muy bien. Muy bien. Una de las preguntas que nos hacen los amigos que viven ya hace mucho tiempo en Brooks es ¿cuándo vamos a tener nuestro primer centro comercial? So, the most popular, Vox Populi question, let's say, you know what I mean by Vox Populi, Yeah. The corredor question that everybody says is, when we gonna have in Brooks the first mall here? Yeah, you know, I give a lot of tours at the City Hall, and they talk about malls. But you have to realize that malls are disappearing almost daily in North America. Malls are obsolete.
Ya, lo que pasa es que ahorita nos tenemos que dar cuenta que los moles es una especie en vía de extinción. Oh, Yeah. Entonces, él ya lo cataloga como obsoletos. Yeah. Yeah. Retail, the whole premise of retail is changing with online retailing. Entonces, estamos viendo que el retail y la compras a menudo es prácticamente online, que estamos viendo ya que se trabajan solamente online. Yeah, and as a council, we would never have the power to bring in a mall. That has to be done by a business community. If somebody wants to build it, we would be open to it. Claro, y si se Yeah. abriera un mall, la idea es que se construyera y que se Yeah. abriera y que se corriera. claro. Yeah, yeah. Claro, entonces por ahora no pensé, eso va en vía de extinción. Entonces, por ahora, En inglés. So you think it's not idea to do right now because it's more thing. Well, if somebody wanted to do it, we're not going to stop and we would encourage them to do it. And we would go through our development plans to do whatever we could to get it here. We have to realize, too, like I said, two things. Retail has changed quite a bit with the online shopping. Transportation, we're only an hour away from Medicine Hat, which is a major retail. We're 2 hours away from Calgary. So, you know, people, if we had more people staying here and not shopping in those places, there's more apt to be, you know, maybe the bigger retail at that end. We're almost too close sometimes to Medicine Hat to get more retail on that, which is disappointing. I would love to have more retail. Yeah, so básicamente lo que estamos viendo aquí es que hay dos factores que tenemos aquí. Primero, que ellos creen que realmente las compras online están Claro, estamos destruyendo el concepto de lo que son malls. Lo otro es que estamos frente a un tema de transporte y es que tenemos demasiado cerca a Medicine Hat. Oh, ok. Y Medicine Hat es a big city. Medicine Hat es a big city with retail, ¿no? Con mucho retail. Yeah. Entonces, eso hace que ahora, él dice al principio que si alguien de verdad quiere impulsar el proyecto, pues tendría que pasar por el planeación. Ya, ok. Planning of the project of mall. Vale. A este punto, pues hay muchos factores que no se ve posible. Yeah. Muy bien. Y se habló, entrando también en el detalle de avanzar en la ciudad de Brooks, se habló de una piscina comunal. ¿Eso sigue ese proyecto? ¿Ese proyecto no va? Creo que al lado del centro de eventos de la arena se habló de una piscina comunal. ¿Ese proyecto sigue? So we heard that in Brooks there is a project for a swimming pool, public swimming pool, which is nice, really right beside to the arena. Have you heard about that, Mayor? No, there's no such thing. No. Swimming pool. No. We have a really good indoor swimming pool. Ya, que He's ahorita talking about an una outdoor swimming pool. Ya, so ahorita ya tenemos una piscina, puertas cerradas. Ok. So where is the indoor pool that we have at this point? At the JBS Canada The Center. JBS Canada. Yeah. Okay. So we have that one here in Brook. Tenemos esa piscina en JBS Center. Y esa no es la única. only swimming pool that we have here. Yeah, in Bizano, which is 50 kilometers away, they have an outdoor pool. Where? In Bizano. Oh, en Bassano. No. Yeah, which is only half hour away. Exacto, en Bassano Yeah. es outdoors, right? Yeah, on the way to Calgary. Ya, en Bassano hay una An piscina outdoor al pool, aire yeah. libre y es en Bassano. Muy bien. Él es alcalde de Brooks. ¿También hay un alcalde en Patricia, hay un alcalde en Tilly? ¿O esto ya no tiene, eso por ser pueblos pequeños, ya no tienen alcaldías? So, okay, Mr. Mayor, so you are the mayor of Brooks. The city of Brooks. The city of Brooks. But the question is, what happened with those small towns like Patricia? Tilly. They're part of the county of Newell. So do they have mayor as well? No, they would have representatives. They're in a division system with the county of Newell. The county of Newell is split into 10 divisions, and they would have representatives from the 10 different divisions. Dutchess has a mayor because they're a town, they're a village. It's the village of Dutchess. They have a mayor. Bizano has a mayor. Rosemary has a mayor, but Patricia and Tilly, they're just hamlets inside the county of Newell. And the county of Newell is a different municipality. Like we control what happens in the city. The county of Newell Council
controls what happens in the county. They look after the roads and the other things in that, recreation and things like that too. So a different entity altogether. But we get along with we get along with each other. No hay alcaldes, so hay representantes y son villas. Oh, okay. Son villas. Yep. You were talking about mayor, right? Yeah. They have a representative. Dutchess has a mayor. A mayor? And same with what exactly means mayor? They in Dutchess they have 5 councillors and they have 1 mayor. Mayor. And mayor is the representative. The mayor is the representative, just like I am. Just Mayor. like me. Okay, Okay. And same with Rosemary and Bazzano. Rosemary, Bazzano, Dutchess. Muy bien. Yeah. Pues muy bien, yo creo que hemos tenido una entrevista bastante interesante conociendo a nuestro alcalde que realmente mucha gente no lo conocía, mucha gente no sabía quién era además, pero con esta entrevista yo sé que mucha gente ya va por lo menos a saber quién es su alcalde, ¿no? So we are having an amazing interview with you, Mr. Mayor, and we think that at this point the community will know more about you. Yeah. So you are a real person, honest person, and they know, and they know that they count on you. So this is very important. I am without sort of being self-centered on it. I'm accessible to everybody. Like I said with my phone, if you phone me at 10, if I'm at No Frills or at Safeway, anybody can talk to me. Or if I'm at a Bandits hockey game, I am accessible. Él realmente, sin digamos, ser una persona egoísta en lo que él quiere expresar, él lo que sí quiere decir, él quiere ser una persona demasiado accesible para todo el mundo. Okay. Y trata de ser accesible para cualquiera. Es por eso que él ponía el ejemplo de lo de las llamadas telefónicas y lo que sea. Y realmente él quiere darse a conocer por esa persona asequible, que todo el mundo puede alcanzar y puede hablar con él. Y yo sé que sí es así porque la primera vez que lo vi sirviéndole al pueblo, comiéndonos unas deliciosas hamburguesas hechas por él mismo. And he knows that it's like that because when he met you, so you were serving the hamburger in that event long time ago. Oh, right, yeah. And you were humble doing that and so happy serving the community. Y en todos los eventos los veo sirviendo a la comunidad, que es importante. And all the events you are serving and serving to the community. Cuando no hace hamburguesa, hace pancakes. When you don't make hamburgers, you make pancakes. Exactly. I know. I've done a lot of pancakes in my lifetime and a lot of burgers. Yes. Él ha hecho muchísimas hamburguesas y muchísimos pancakes a lo largo de su vida. Pues bueno, tendremos muchas cosas más que hablar con nuestro mayor, pero ya estuvo con nosotros, lo escuchamos y está cordialmente invitado para que cuando él lo disponga tengamos una entrevista bien importante aquí en nuestra radio. Well, so Mr. Mayor, thank you so much for your time. We know that you have a tight agenda, but we hope that this is not the first time that you're gonna be here. Yeah. We really enjoy your presence here, and we really would like to tell you that anytime you are more than welcome to be here. And in the near future, we want to have the opportunity to have anytime you want to talk. I'd love to talk. That's right. Any other question? ¿Otra pregunta? No, yo pienso que ha sido una entrevista bien interesante. Muchas gracias a Carlos Castillo, muchas gracias a Diana Marcela en el máster, a nuestro mayor John Petrie por estar con nosotros en estos estudios y mil gracias a todos. Gracias a nuestro alcalde. Gracias. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.